Hola chicos, buenos días. Muchas gracias a los que sí están aquí. Yo sé que algunos no se pudo, que andan en el laboratorio. Pues ni modo, vamos a tratar de al menos avanzar de a poquito. Para los que no están también no se les complique tanto. Respecto al examen, una disculpa. Justamente como esta semana voy a estar puro laboratorio, pues junté todos los exámenes para el viernes, entonces no alcancé a calificarlos todos. Y el caso de ustedes pues son los más difíciles de calificar porque digamos que cada quien puede tener respuestas diferentes de acuerdo a lo que hayan elegido. Con respecto a lo que eligieron, pues las densidades cambian y los resultados cambian, entonces es revisar uno por uno con más calma. No sé si alcance hoy a terminarlos todos, va a estar medio pesado, pero trataré en la medida de lo posible de apresurarme de evaluarles. Bueno, vamos a iniciar con la siguiente unidad, que es la 4, con cinética enzimática. Y vamos a iniciar con el tema 4.1, que es la actividad catalítica de las enzimas. Y pues, primero que nada, vamos a recordar qué son las enzimas. Las enzimas son proteínas, polímeros formados por aminoácidos covalentemente unidos entre sí. Entonces recuerden que enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas tienen función enzimática. Para que sean enzimas sí necesitan tener funciones muy específicas. Estas catalizan en los organismos una gran variedad de reacciones químicas y bioquímicas. La actividad catalítica de las enzimas va a depender de que mantengan su plegamiento, es decir, su estructura tridimensional. En esta estructura tridimensional se van a formar las cavidades. A estas se les suele llamar también sitios activos. Estas muestran afinidad por las moléculas específicas, es decir, los sustratos, que a final de cuentas es como si fuera el reactivo, porque ese sustrato se va a convertir en producto. Entonces, una forma muy común y sencilla de ver un proceso enzimático casi siempre es con este tipo de dibujitos, donde la enzima se representa con, pues como unos agujeritos en alguna forma determinada. El sustrato encaja perfectamente en esos espacios y entonces ingresa a la enzima y una vez que ingresa se forma el producto y es liberado. Entonces, pues aquí es la enzima por separado más el substrato. Una vez que están ensamblados ambos se llama complejo enzima-sustrato y finalmente es enzima producto y el producto es liberado. Las enzimas o las proteínas cuentan con 4 diferentes estructuras. Esto es un poco un recordatorio porque se supone que ya lo saben. Entonces vamos a retomar o a repasar o a recordar. Espérenme tantito. Perdón. Ya, entonces, la estructura primaria, esta está representada por una sucesión lineal de aminoácidos que forman la cadena peptídica y por lo tanto indica cuáles son los aminoácidos que componen la cadena y el orden en el que están. El ordenamiento de los aminoácidos en cada cadena no es arbitrario, sino que obedece a un plan en el ADN. Como les digo, esto es un recordatorio, entonces alguien que me recuerde cómo es que dependen del ADN estas proteínas. ¿Cuál es la secuencia para obtenerlas? ¿Nadie sabe o se acuerdan? ¿O todavía no entran a eso en bioquímica del nitrógeno?
Maestra, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo es que el ADN me da la información para obtener esta secuencia? Esta tira de aminoácidos. ¿Cómo sé cuál sigue? ¿Por qué Pues ese por orden? tripletes, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, por tripletes así de... O sea, por los 4 bases nitrogenadas y se van leyendo de 3 en 3, ¿no? Y cada triplete codifica para un aminoácido. Ok, ¿y esa información de dónde viene? Mm, ¿Cómo? O sea, pues está en el ADN, ¿no? ¿O cómo? Ok, ¿y se lee directamente en el ADN? No, o sea, primero del ADN sale el ARN y ya en el ARN es que se van como acomodando ah, pues los aminoácidos, ¿no? Muy bien, gracias, sí. Efectivamente, entonces el ADN tiene la información, pero no se copia directamente, sino que el ADN genera pedacitos de él en tiras llamadas ARN mensajeros que salen del núcleo. Y entonces, ahora sí, lo que se va a leer es el mensajero a través de otros ARNs, el ribosomal y el de transferencia. Entonces, justamente como lo mencionas, por cada 3 codifican a un aminoácido y es así como tenemos la secuencia. Por eso, las proteínas que tú generas, si no tienes daño en el ADN, es la misma que generaste al nacer que la que estás generando en este momento porque la información no se ve modificada a menos que el ADN tuviera algún daño. Entonces, la estructura primaria es únicamente la secuencia, es decir, saber cuál aminoácido sigue de cuál. Esa es estructura primaria, la secuencia. Ahora bien, la secundaria es la disposición espacial que va a adoptar esa cadena inicial. Y esto se suele deber a giros o plegamientos, que sufre como la capacidad de rotación del carbono y forma usualmente, cuando tiene una forma ordenada, las alfa hélices y las beta plegadas. Hay secuencias en donde no hay forma ordenada, es decir, nada más sigue una tira también, pero cuando observamos que hay giros ordenaditos formando como cairelitos, pues a eso le llamamos la alfa hélice. Y cuando vemos que son como más bien, pues digamos, láminas plegadas en secuencia, pues a eso se le llama las beta plegadas o las láminas beta. No son del todo planas, como pueden ver aquí. Es difícil que estructuras que generan enlaces dobles, sencillos o triples como carbono o nitrógeno mantengan un plano en 2D, pero sí es como bastante ordenado. Entonces, a esto se le llama estructura secundaria cuando se forman, no siempre va a ser así, pero cuando vemos hélices, pues a eso les llamamos las alfa, y cuando vemos láminas, a esas les llamamos beta. Esta sería la estructura secundaria. Ahora bien, la terciaria, esta se representa por los superplegamientos y enrollamientos de la estructura secundaria, constituyendo formas tridimensionales geométricas ya bastante más complejas que se van a mantener así, con esa forma, por enlaces fuertes. Es muy común que encontremos puentes disulfuro entre dos cisteínas, pero también hay algunos enlaces débiles que forman parte o mantienen la estructura, que son, por ejemplo, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones iónicas e interacciones incluso hidrofóbicas o hidrofílicas. Dependiendo del medio donde se encuentre la proteína, puede tener una forma o puede tener otra. Entonces, para la estructura terciaria ya tenemos secuencias, por ejemplo, de láminas beta. En este caso, son secuencias de láminas beta en diagonales con ciertas secciones que, como les decía, no forman precisamente una lámina ni una hélice, pero pues sí nos une una con otra. Entonces, en ese caso,
solamente es como para irle dando mayor forma o secuencia a las estructuras secundarias. Entonces, con esto ya formamos estructuras mucho más complejas, que son las llamadas terciarias. El primer ejemplo, ese es pues se le llama barril. Si se fijan, justamente adopta esta forma, pues como de un tubo, en donde todo alrededor está secuenciado por láminas acomodadas. Y esta estructura es muy común justamente en, por decir, paredes celulares, para permitir a través de él el ingreso de nutrientes o salida de toxinas. Entonces genera un tubo que me da paso a algunos componentes. También tenemos algunos que son como bastantes irregulares, que se ve aquí como una hélice, después lámina, otra lámina, otra lámina, otra hélice. Y como les decía, estos que parecen nada más como si fueran alambres, solamente son secuencias para unir uno y otro. Obviamente este acercamiento entre ellos, el hecho de que estén aquí ordenados, pues es porque hay enlaces que los juntan y los mantienen unidos incluso con una distancia similar entre las dos líneas. Aquí otra estructura un poco más sencilla, donde tenemos una alfa hélice y dos láminas betas, una hacia un sentido y otra hacia otro sentido. Y justo lo que vemos aquí es lo que nos resulta de vital importancia en las enzimas. Repito, no todas las proteínas son enzimas, pero sí todas las enzimas son proteínas. Esto que vemos es justamente lo que se le llama el sitio activo. Es el punto o es el lugar en donde se pueden llevar a cabo las reacciones. Tenemos también una estructura cuaternaria. Esta se representa por acoplamiento de varias proteínas o cadenas polipeptídicas. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, que tienen ya estructuras terciarias quedando autoensambladas, usualmente pues por enlaces. Suelen ser en este caso débiles. Entonces, como podemos ver aquí, se observan 4 diferentes colores. Eso significa que son 4 proteínas iguales, nada más acomodadas como en secuencia, que se ensamblan entre sí y forman una sola. Entonces, para que exista una estructura cuaternaria se necesita de más de una proteína. Hay algunas que sí se requieren un ensamble para que puedan funcionar y hay otras que no. Entonces, no toda proteína llega a esta estructura cuaternaria, algunas se quedan en terciaria y ya. En cuaternaria únicamente sí tenemos como múltiples proteínas que se están ensamblando. Bueno, hasta aquí, como les decía, es un repasito nada más. ¿Alguna pregunta? Muy bien, seguimos entonces. Esto es nada más como verlo ya todo junto. Primaria, una secuencia. Secundaria, ya sea las hélices o las láminas. Terciaria, el acomodo tridimensional que tienen estas secuencias. Y cuaternaria, cuando tenemos ensamble de 2 o más proteínas en una sola. Muy bien. En general, podemos ver varias clasificaciones de enzimáticas, pero en este caso nos vamos a enfocar a su función y estas son algunas de ellas, no son todas. Pero algo bien bonito de las enzimas es que casi todas en su nombre dicen qué es lo que hacen. Ajá. Entonces, por ejemplo aquí, la oxidorreductasa. Con solo ver su nombre, ¿a alguien se le ocurre qué es lo que puede estar haciendo esta enzima? Es una reacción redox. Perdón, soy yo medio cortado, ¿me repites? Una reacción redox. Ajá, muchas gracias. Entonces,
catalizan las reacciones redox en las cuales cambia el estado de oxidación de uno o a más átomos en una molécula. Acuérdense que cuando hay una reacción redox, implica que uno se oxida y otro se reduce. Entonces, una enzima que se llame óxido reductasa, pues es porque hay oxidación y reducción. Y usualmente, pues la terminación asa es para decir que es una enzima, que es lo que hace. Entonces, como pueden ver aquí todas, terminan en asa. Es otra forma de saber si una proteína es o no enzima. Si su nombre termina en asa, es una enzima. Muy bien. La siguiente, una transferasa. Esta, pues, ¿qué será lo que hace? Transfiere grupos funcionales de una molécula a otra. Genial, muy bien, gracias. Transfiere grupos de una molécula que dona a una que recibe. Entonces, su nombre lo dice, transfiere, así de fácil. Entonces, toma bloques o toma grupos funcionales y los pasa. Hidrolasa. ¿Alguien que me diga esta qué hace? Catalizan reacciones, ¿no? De hidrólisis. Exacto, gracias. Catalizan reacciones, sí. Al final todas las hacen, pero lo importante es aquí la hidrólisis. Entonces, algo bien importante es que cuando vemos que se llama hidrólisis, lisis es de romper y hidro, perdón, pues de agua. Entonces, lo que hacen es catalizan reacciones en las que se van a producir rompimientos de enlaces. Los más comunes, carbono-hidrógeno, carbono-nitrógeno, oxígeno-fósforo, pero por adición de agua. Agua también lisada, es decir, rota, es decir, se pega un OH a un lado y un H a otro. En unos es muy fácil saber a dónde se va a ir el OH y el H, como estos dos, pero en otros, pues, podría ser variable dependiendo de qué hay alrededor. Pero básicamente es lisis, rompe e ingresa moléculas de agua. Muy bien. La liasa. ¿Qué será lo que hace la liasa? ¿No? Bueno, estas catalizan reacciones en las que en lugar de adicionar, más bien vamos a eliminar grupos como agua, CO2, NH3, para formar dobles enlaces o también se añade un doble enlace. Acuérdense que el doble enlace pues, no nada más puede llegar y ponerse, sino para eso tiene que soltar algo. En ocasiones, pues con solo que suelte 2 hidrógenos será suficiente para generar doble enlace, pero es mucho más común que al generarlo formemos moléculas completas y complejas. Entonces, la liasa es como un poquito lo contrario a la hidrolasa, está más bien libera moléculas para generar enlaces dobles. La isomerasa, o sea, también su nombre ahí nos dice claramente qué hace. Pues cambia la estructura de las moléculas a isómeros. Exacto, muchas gracias. ¿Qué es un isómero? En realidad ya lo dijiste ahí dentro de la respuesta, pero ¿qué es un isómero? Pues una molécula que tiene como los mismos átomos, pero de manera diferente acomodada. Exacto, gracias. Entonces, tenemos moléculas, sobre todo de estas que son muy grandes, que tienen varios isómeros, porque tienen la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, tal vez la misma de oxígenos, pero su acomodo va a ser diferente. Entonces, a eso se le llama isómeros. Por lo tanto, una isomerasa, pues lo que hace es catalizar reacordamientos o reacomodamientos en la molécula. Entonces, conserva lo mismo, no suelta y no añade moléculas nuevas o átomos nuevos. Conserva, solo reacomoda. Y finalmente la ligasa. ¿Alguien me puede decir qué hará la ligasa?
¿Es la que cataliza la unión entre dos moléculas? Ajá, muy bien, muchas gracias. Entonces, pues liga, ajá, es decir, pega. Cataliza formación de enlaces entre dos moléculas de sustratos. En este caso, pues básicamente al hacerlo se va a generar energía con hidrólisis de ATP. Entonces, es lo bonito de las enzimas, como les decía, aquí están unas muy generales. Pero acuérdense que hay unas que tienen un nombre ya bien particular porque específicamente el grupo funcional que mueven pues siempre va a ser el mismo. O los ensambles que van a hacer pues siempre va a ser el mismo. Entonces esos ya tendrán un nombre muy particular. Pero de forma general esta sería como la clasificación básica. Muy bien, hasta aquí preguntas. Genial. Vamos entonces con lo que es el sitio activo, aunque ya se los comenté un poquito atrás, vamos a analizar. Sitio activo, o bien también llamado centro activo, es un espacio existente en la superficie de la enzima que está forrada interiormente por una serie de restos de aminoácidos. Por regla general, los aminoácidos que forman parte del centro activo no están pegaditos en la cadena peptídica, sino ocupan posiciones a veces muy alejadas. Y simplemente vemos que se ensamblan. Esto no es exactamente, pero es más o menos el ensamblaje que se lleva a cabo. Y entonces eso hace que se junten. Entonces, si la cadena estaba así y este es el aminoácido 1 del sitio activo y este es el aminoácido 2 del sitio activo con muchos espacios en medio, pues lo que hace usualmente la cadena es se junta, se dobla de tal manera que esos dos se acerquen y entonces formen el ensamblaje perfecto para el sitio activo. El hecho de que estos aminoácidos coincidan próximos entre sí sobre el centro activo no es más que una consecuencia del plegamiento característico de esa cadena, es decir, de la conformación tridimensional. Entonces, este plegamiento los junta y eso es lo que nos forma sitio activo. Muy rara vez encontraremos dos aminoácidos formando parte del sitio activo y que estén juntitos entre sí. Usualmente están separados. El centro activo de las enzimas es a través del cual interactúan con las moléculas de ligando, que en este caso recibirán el nombre de sustrato o sustratos, porque a veces pueden ser varios para obtener un solo producto o un solo sustrato para obtener varios productos. Esto se dará mediante un acoplamiento espacial. Las superficies moleculares de ambos tienen formas complementarias y químico, es decir, grupos funcionales complementarios de las enzimas, y con esto establecen diferentes tipos de interacciones débiles entre sí. No pueden ser fuertes porque ese sustrato tiene que llegar, procesarse y liberarse. Entonces, si hubieran interacciones fuertes, se quedaría pegado, pero de eso no se trata, solamente para que haga la reacción y se vaya. Tanto la actividad catalítica como el elevado grado de especificidad química que presentan las enzimas residen en esta interacción específica. Y entonces, como les decía hace rato, esta es la forma bien clásica que vamos a ver, un complejo enzima-sustrato, con una forma, la que sea. A veces ponen un triángulo, un cuadradito, un circulito, en este caso como una garra o unas montañas invertidas. El chiste es observar que encaja perfectamente en el sitio activo. Pero pues obviamente esto es una cuestión caricaturesca de la realidad. No significa que exactamente le ves la forma y ves que como un rompecabezas encaja a la perfección. Viéndolo de forma tridimensional, la verdad es que es mucho más complejo analizar el punto exacto donde van a ensamblarse unos con otros. Pero esta es la manera en que lo representamos para observarlo de manera muy sencilla, en donde vemos que va a encajar perfectamente el sitio activo con el sustrato y todo lo demás pues queda, digamos, inmune a ese proceso. Si lo viéramos un poquito más acercándonos a la realidad, aquí como podemos ver tiene otra forma, pero aquí esa visión de el por qué encajaría es simplemente por esta atracción
entre fuerzas débiles. Simplemente puentes de hidrógeno que se están ensamblando o acercando, generando atracción entre la superficie del centro activo de la enzima con la superficie, pues por así decirlo, del centro activo del sustrato, porque si este sustrato lo giramos, ya no va a encajar únicamente de una sola forma, y eso es que hace que las enzimas sean tan específicas. A estos aminoácidos llamados A, B, C y D son los que se llaman aminoácidos de fijación. Estos son los que van a generar esa atracción entre ellos para que se pueda ensamblar. Hay sitios en donde solo se ensambla por, digamos, por inercia, porque estos dos están siendo atraídos, pero obviamente vemos que aquí esto pues no se vería atraído de ninguna manera. Pero al momento que se ensambla, justamente este es el aminoácido que va a causar la reacción química. En este caso, lo que va a hacer es formar un enlace covalente inestable con el sustrato, rompiendo este enlace. Entonces, algunos de los aminoácidos son de unión o de fijación y otros serán los que causen la reacción química. Esta sería una realidad, es decir, algo como más, ¿cómo les diría? Más real, más probable, más visible. Y si se fijan aquí ya no se ve tan bonito, tan fácil de identificar quién se ensambla con quién, porque esta ya sería una forma tridimensional más real de cómo se acomoda la proteína. Entonces aquí incluso tenemos que resaltar de diferente color al sustrato de la proteína. En este caso la proteína pues alcanzamos a ver claramente las láminas y las hélices, algunos acomodos irregulares y estos que ya se ven como en pues líneas, en tubitos, son los aminoácidos que van a ensamblarse. Y el sustrato, pues son también estos tubitos, pero en color en general negro, obviamente con resaltados los sitios activos. Entonces es lo que les decía, ya cuando nos vamos a pues lo vemos en la forma caricaturesca y es bien fácil identificar. Nos vamos a una forma más real y es más complejo identificar quién se va a juntar con quién o cómo es que se van a ensamblar a la perfección. Así sería como una forma mucho más desarrollada y no tan la caricatura de ver que el circulito ensamble en el circulito de forma, ¿sí? Sino que aquí ya es mucho más específico y es por eso que no cualquier sustrato va a encajar y entonces pues no podemos llevar a cabo una reacción si no tenemos la enzima adecuada, cosa que a veces en nuestro cuerpo, en nuestro organismo causa problemas porque puede ser que seguimos añadiendo sustrato, pero no tenemos la enzima que catalice la reacción. Este sustrato se nos acumula y termina causándonos problema. Y bueno, las enzimas van a perder su actividad catalítica cuando sufren desnaturalización. Esta, acuérdense que puede ser por efecto de algunos agentes. La conformación tridimensional nativa intacta de la proteína resulta indispensable para que desempeñe su función. Entonces, para que la enzima pueda tener su función, tiene que tener su forma tridimensional perfecta, incluso la estructura cuaternaria si requiere de ensamble de otras proteínas. Si no la tiene, no va a funcionar. Ahora bien, si es la misma proteína, pero está en un pH distinto, la temperatura la modificó, está solubilizada en un medio que no es el adecuado, entonces va a perder su estructura. Aunque la estructura primaria continúa, pues es la misma secuencia de aminoácidos, puede ser que la desnaturalización la cambie de forma y entonces el sitio activo ya no existe, ya se perdió. Sin embargo, tenemos algunas proteínas pueden renaturalizarse, es decir, pueden volver a tomar su estructura. Supongamos que la modificación fue por pH. Si ese pH en el medio se regula, esta vuelve a tomar su forma y nuevamente es activa. En nuestro cuerpo, pues básicamente nuestra célula tiene buffers en cada sitio.
que ajustan el pH al que necesitamos, no importando si nuestra alimentación fue únicamente y del lado muy exagerado ácido, por ejemplo, los mexicanos que nos encanta lo ácido, el pH dentro de la sangre se va a regular porque tenemos unos buffers buenísimos para que lo hagan y eso permite que las proteínas mantengan su estructura. Temperatura, acuérdense que nuestro rango de soporte de temperatura es bien cortito, pero también nuestro cuerpo tiene la capacidad de poderlo regular. Cuando hace frío, nuestros poros se cierran, los vellitos de nuestra piel se paran, con eso forman una capita de aire que nos está haciendo como un control térmico. Cuando tenemos calor sudamos para que la transferencia de calor se lleve a cabo de manera más rápida y podamos liberar ese calor excesivo y mantener nuestro rango. Cuando estamos enfermos y esta temperatura se sube, acuérdense que solo 1 grado ya puede ser bastante crítico. Se empiezan a desnaturalizar las proteínas con solo 1 grado de diferencia y nuestras funciones vitales empiezan a tener problemas. Así que afortunadamente nuestro cuerpo tiene la manera de estarse regulando para siempre tener la proteína en su estado normal. Pero nosotros bioquímicos que solemos trabajar en ocasiones pues in vitro ciertos procesos, sí tenemos que cuidar muchísimo esto en un bioreactor para que puedas tener las condiciones adecuadas y no se pierda. Hay algunas proteínas que al ser desnaturalizadas ya perdieron, es decir, ya no pueden volver a su estado actual. Y un ejemplo les doy, algo que todos nos ha tocado vivir, la proteína del huevo. Cuando nosotros, por ejemplo, batimos el huevo para hacer chiles rellenos capeados y no ocupaste toda la espuma del huevo, ahí lo dejas reposando mientras fríes tus chiles y luego se te olvida y luego regresas y otra vez está la clara como cuando la pusiste antes de batir. Es decir, esa desnaturalización que provocaste con el batirlo para hacer la espumita, la desacomodó, pero se vuelve a reacomodar. Sin embargo, si tú viertes el huevo a una cazuela y lo cocinas, por temperatura lo llevaste a desnaturalizarse. Y entonces lo que va a ocurrir es que ya nunca puedes volver a recuperarlo. Esa desnaturalización fue definitiva. Y esto es lo que hay que cuidar mucho en procesos bioquímicos, porque cuando perdemos o la desnaturalización es definitiva, ya no hay vuelta atrás. Entonces hay algunas que sí pueden renaturalizarse, hay otras que ya no tienen ese, digamos, retorno. Y como les decía, para no irnos tan rápido por los ausentes, hasta aquí le voy a dejar el día de hoy. ¿Hay alguna pregunta?